amigos, qué gusto poder saludarles una vez más. Y pues vamos a iniciar con nuestro tema el día de hoy, el cual pues en un momento lo vamos a presentar por acá. Ustedes perdonen, lo tenemos ya preparado. Vamos a ver, disculpen, acá lo tengo. Bien, el tema que vamos a estar desarrollando el día de hoy pues prácticamente va a ser este que tenemos acá, que es el lenguaje C++. ¿De acuerdo? Ese es el nuevo lenguaje que vamos a estar trabajando. Ya vimos o ya estuvimos viendo algunas opciones, algunas situaciones con respecto al lenguaje Visual Basic. Pues el día de hoy pues vamos a pasar ya a este nuevo lenguaje que es el lenguaje C++. Ya para ir pues prácticamente terminando con ustedes con este proceso de programación, ¿verdad? Entonces es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy, ¿de acuerdo? Y por supuesto, como también lo hemos venido haciendo a través de nuestras clases virtuales, ¿verdad? Pues lo primero también va a ser el poder trabajar una pequeña actividad que vamos a tener todo el resto del día para poderlo em, desarrollar, ¿verdad? En el caso de las situaciones creativas y que me lo puedan enviar como nuestra actividad en clase realizada para el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces en un momento la vamos a proyectar por acá. Aquí la tenemos. Esta es nuestra actividad para el día de hoy. Entonces, por favor, vamos a copiarlo en nuestro cuaderno. Es algo sencillito, es un cuadro sencillito. Vamos a dar unos 10 minutillos para que la puedan copiar. De acuerdo, y de esta manera, pues aquí es en donde vamos a estar llenando los aspectos positivos, negativos e interesantes que vamos a encontrar el día de hoy en nuestra clase. Entonces, por favor, esta es nuestra actividad, empecemos a copiarla y como les digo, van a tener todo el resto del día para poder aplicar los aspectos creativos una vez que prácticamente hayamos terminado con nuestra actividad el día de hoy. ¿De acuerdo? 10 minutillos entonces. Entonces vamos a continuar entonces. Muy bien, gracias. Vamos a ir nuevamente a nuestra presentación. Entonces recuerden, aspectos positivos, negativos, interesantes de nuestra clase del día de hoy, prácticamente del tema que vamos a estar desarrollando. Muy bien, entonces vamos a ir y vamos a observar los temas que vamos a tratar por acá. Solo me voy a desplazar un poquito. Ahí estamos. Vamos a poner por acá. Estos son los temas que vamos a tratar el día de hoy con respecto a este nuevo lenguaje. Tenemos un poquito de historia, algunos editores, conceptos básicos y por supuesto la sintaxis o estructura básica en la cual pues nosotros vamos a poder colocar cada uno de los diferentes aspectos y así poder programar a través de este nuevo lenguaje que tenemos por acá. Es un lenguaje bastante popular, bastante común dentro de muchos programadores y también es uno de los que más se utiliza también a nivel universitario para ciertas carreras, ¿verdad? No estamos diciendo que Visual Basic no se utilice porque sí se usa, ¿verdad? Pero muchos han preferido utilizar lo que es este lenguaje por su ergonomía y por supuesto por lo sencillo que es para también programar y trabajar, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, estos son los temas a tratar. Muy bien, vamos a empezar con un poquito de historia, ¿verdad? Nos dice sencillamente que este lenguaje de programación viene diseñado desde 1979, ya que es desde hace mucho tiempo que nosotros pues podemos optar a poder tener este lenguaje o poderlo utilizar, ¿verdad? Fue creado, por supuesto, como todo programa, ha venido desarrollándose siempre con una primera versión que es la versión en C, como se le llama. Posterior, pues ya salió C Sharp y C++, ¿verdad? Dependiendo de cómo se ha ido evolucionando con estos programas, con estos lenguajes. Así también vamos nosotros conociéndolos, ¿verdad? Esto no es algo que acaba de crearse o que sea nuevo, sino que sencillamente han ido evolucionando los diferentes programas. Las diferentes aplicaciones también han ido evolucionando, así como por ejemplo Word, Excel, PowerPoint, que de la misma manera han venido desde hace mucho tiempo,
pero conforme el tiempo ha pasado, han ido innovando, han ido cambiando, agregando nuevas opciones, con las que también, en el caso de la programación, han venido evolucionando, ¿verdad? Entonces pueden darse cuenta ustedes que desde los años 70, finales de los 70, inicio de los 80, pues prácticamente ya se venía trabajando con este tipo de programación, ¿verdad? De la misma manera, es casi en los años en que se fueron desarrollando ya las computadoras para las personas, ¿verdad? Dice que prácticamente para cualquier persona, entonces pueden darse cuenta que todo ha venido de la mano, ¿verdad? Tanto los programas, los sistemas operativos, como también la programación ha venido de la mano con la construcción y el diseño de los equipos de las computadoras para nosotros como personas individuales que podíamos tener en casa, ¿verdad? Un poquito de historia para que ustedes puedan observar que también tenemos diferentes años, personas que los han creado, ¿verdad? Y por supuesto, como desde ese entonces se han venido desarrollando a través de diferentes mecanismos. ¿De acuerdo? Muy bien. Asimismo, tenemos que este programa es muy similar a lo que es PSIN, ya que prácticamente utiliza una interfaz en la cual nosotros no podemos utilizar lo que son las interfaces gráficas, ¿verdad? Ya no podemos utilizar comandos como el botón, el label, la cajita de texto, ¿verdad? Para ir diseñando nuestra interfaz y luego la programación, ¿verdad? Programar ya todo esto para que ya aparezca toda lo que es la aplicación completa, con colores, con estilos, con el diseño que nosotros queremos. En el caso de lo que es la programación o el lenguaje C++, pues prácticamente ya también se pierde lo que es esta interfaz, sino que ahora solo utilizamos lo que es el entorno de texto o la interfaz de línea, como también se le puede llamar, ¿verdad? Que prácticamente solo vamos a ver el código en donde nosotros vamos a estar realizando toda la programación, asignación de variables, prácticamente los procesos, las entradas, la salida de datos, prácticamente todo viene siendo lo mismo, solo que en el caso de C++, pues va a utilizar otro tipo de aspectos, otro tipo de comandos, ¿verdad? Los cuales más adelante vamos a ir viendo. Conforme también vamos a ir nosotros programando y van avanzando, perdón, las clases virtuales, pues vamos a ir viendo cómo programar tanto de manera pues, prácticamente nuestra presentación como de una manera práctica, así como lo hemos venido desarrollando siempre a través de nuestras clases, ¿verdad? Entonces, esta es la forma en que nos van a presentar este nuevo programa. No quiero decir con esto de que va a ser más difícil, la más complicado. No, se van a dar cuenta que es bastante sencillo programar en este nuevo lenguaje, ¿de acuerdo? La única diferencia es que ya no vamos a utilizar primeramente la interfaz, como lo vimos en Visual Basic, como lo veíamos en Visual Studio, que prácticamente ahí teníamos una interfaz y luego la programación. Ahora es diferente, ¿verdad? Ahora solo vamos a tener la interfaz. ¿De acuerdo? Este tipo de lenguajes se utiliza bastante, específicamente cuando nos dedicamos mucho a lo que es la electrónica, ¿verdad? Ya que prácticamente lo único que hace este aspecto, este lenguaje, es sencillamente enviar esta información a las situaciones como las tarjetas de circuito o, por ejemplo, para que se encienda un foco, se apague un foco, cambie de color un foco o algunas otras situaciones para que se abra la puerta, por ejemplo, nosotros solo presionamos un botón y se abre la puerta automáticamente, pues prácticamente lo hacen a través de este tipo de programación en donde nosotros incorporamos toda la información, programamos todo lo que nosotros necesitamos y prácticamente lo enviamos. De la misma manera puede utilizarse para interfaces gráficas que son diseñadas en otro programa y nosotros queremos que esa interfaz gráfica, por ejemplo, nos calcule un porcentaje, nos calcule el IVA, pues nosotros realmente realizamos la programación acá y ya solo lo enviamos a la interfaz gráfica para que funcione. Bueno, de esta manera es como trabaja este nuevo lenguaje, el cual pues vamos a estar
utilizando y vamos a estar aprendiendo también en el caso de que ustedes pues decidan continuar una carrera universitaria en donde se requiera la programación, pues ustedes ya van a llevar algún concepto básico de este lenguaje, ¿de acuerdo? Y por supuesto del lenguaje que ya vimos. También es importante conocer de que no estamos viendo una situación muy compleja, ¿verdad? Ya que tampoco queremos saturarlos con un contenido muy complicado, ¿verdad? Si se han dado cuenta, pues en Visual Basic vimos conceptos sencillos, solo vimos su estructura básica, qué comandos podemos utilizar y por supuesto la interfaz gráfica. Lo mismo va a suceder con este lenguaje. Vamos a tratar de no incorporarlos a un lenguaje muy complicado porque prácticamente requiere de mucho conocimiento y por supuesto de que ustedes lean mucho. Y lo más importante que practiquen, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a tratar de ver las cosas más básicas, las más sencillas, para que ustedes pues se lleven ese concepto básico, ¿de acuerdo? Bien, ¿hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay dudas? Muy bien. Entonces, vamos a continuar ahora viendo lo que son los, se les conocen como ID o también editores o compiladores, que sencillamente son los programas, ¿verdad? En los cuales nosotros podemos trabajar este lenguaje. Si podemos darnos cuenta, acá tenemos un listado con los diferentes lenguajes que se pueden utilizar. Tenemos el CodeBlocks, Eclipse, CLion, Sinjar, Visual Studio, DevC++, ¿verdad? Que son prácticamente editores que nosotros podemos utilizar para poder trabajar este tipo de lenguaje. ¿De acuerdo? Cada uno de ellos pues cuenta con características diferentes, algunas pues con características más complicadas para utilizarlo, otros con características sencillas, ¿verdad? Pero todos van a lo mismo, el poder utilizar este lenguaje de la manera correcta, de la manera adecuada, para que nosotros podamos comprender cómo ir programándolo, cómo ir utilizando cada aspecto importante y por supuesto el poder conocer mejor cómo aplicarlo, ¿verdad? Ahí tenemos entonces una gran variedad de compiladores, de editores que pueden ser utilizados para nuestras diferentes, ¿qué podríamos decirlo? Nuestras diferentes interfaces de línea que vamos a estar utilizando, ¿verdad? De todos estos, pues el que vamos a utilizar nosotros va a ser de DevC++, ya que es uno de los que más se utiliza específicamente por su interfaz sencilla y más importante porque es gratuito, ¿verdad? Es una de los software libres que nosotros podemos descargar de internet sin ningún problema desde su página oficial, instalarlo en nuestra computadora y de esta manera tenerlo sin ningún inconveniente para poder practicar cada uno de los conceptos o de las situaciones prácticas que vamos a ir viendo. Entonces, este es el que más se va a utilizar, ¿verdad? Todos los demás, Visual Studio, pues también lo podemos utilizar, pero aparte de ello, pues este también es un poquito pesado para nuestras computadoras. En el caso de DevC++, pues no es muy pesadito, es un programa bastante liviano, al igual que los demás, pero algunos son de paga, ¿verdad? Y pues prácticamente solo nos dan una versión de prueba en algunos casos. Otros pues sencillamente tenemos que pagar para poderlos descargar y poderlos tener. Entonces, muy importante, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que es DevC++, ¿verdad? Que prácticamente nos dice que es un entorno desarrollado dentro de lo que es el lenguaje C o C++, lo cual nos permite a nosotros poder trabajar cualquiera de estos lenguajes y de esta manera pues poder utilizarlo o conocer cómo sería la estructura, la sintaxis de cada uno de los elementos que vamos a ir creando, que vamos a ir colocando, ¿verdad? Este programa pues tiene los paquetes que prácticamente se necesitan para poder trabajar y que todo quede completamente, ¿verdad? Ya que hay otros programas que requieren complementos o bibliotecas, como dice acá, que prácticamente debemos de instalar por separado. Descargamos el programa, pero no viene completo, entonces debemos de descargar ciertos complementos
En el caso de Dev C++, pues prácticamente ya viene con todas estas opciones ya incluidas, con las que prácticamente nosotros vamos a poder utilizarlo completamente sin ningún problema y que tampoco nos dé ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente nosotros vamos a poder observar en este programa en un momento. Vamos a capturar por acá la ventana para que ustedes puedan observar cómo es el programa. Aquí lo tengo. Ustedes pueden darse cuenta que es muy similar a ver lo que es PSInt, como lo veíamos anteriormente, ¿verdad? Aquí tengo yo mi aplicación, por supuesto, aún no he creado el nuevo documento, lo vamos a hacer desde acá, o también lo podemos hacer desde acá, ¿verdad? Simplemente creando un nuevo proyecto y ahí lo tenemos, ¿verdad? Y ustedes pueden darse cuenta que nos aparece esta ventanita muy similar a cuando yo estoy trabajando también en el pseudocódigo, ¿verdad? Ahí ustedes pueden observar que tenemos prácticamente lo mismo, ¿verdad? Que en nuestro programa de C++, ¿verdad? Aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro, con lo que nosotros podemos observar que tiene muchas similitudes, ¿de acuerdo? Las únicas diferencias, pues prácticamente que acá no nos aparece como inicio del algoritmo ni final de algoritmo, ya que prácticamente el lenguaje C++ utiliza otro tipo de opciones para poder iniciar lo que es ese proceso, ¿de acuerdo? Para poder programar utilizamos otro tipo de opciones, pero que al final nos van a brindar exactamente lo mismo, ¿verdad? Prácticamente nos va a mostrar entradas de datos, salidas de datos, nos va a mostrar lo que son las variables, ¿verdad? Cómo ir utilizando cada uno de estos aspectos. También lo podemos encontrar dentro de este programa. Entonces podemos darnos cuenta que tenemos una gran similitud entre uno y el otro programa. ¿De acuerdo? Entonces esto es Dev C++, con el que vamos a estar trabajando a lo largo de estas últimas actividades que vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Con cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, pues prácticamente va a ser nuestro compilador, nuestro editor para programar. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No hay ninguna duda? ¿No hay ninguna pregunta hasta acá? Muy bien, parece que no, que todo está bien. ¿De acuerdo? Siempre si tienen alguna duda, pues pueden preguntar, ¿verdad? Bien. Algo importante son los conceptos básicos, ¿verdad? Para el código, ¿verdad? Cómo nosotros vamos a iniciar ciertos aspectos en lo que es C++, ¿verdad? En este lenguaje. Acá ustedes pueden observar que tenemos justamente una lista, aquí tenemos una y posterior pues vamos a ver otra, en la cual van a ser los comandos importantes que nosotros vamos a ir utilizando, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la doble diagonal, ¿verdad? Pero en este caso que van a ir colocadas, ¿verdad? Para representar los comentarios, ¿verdad? Que nosotros queremos agregar en el lenguaje, pero que no van a tener ninguna importancia dentro de lo que es prácticamente la estructura del mismo, ¿de acuerdo? Nosotros podemos utilizar estas dos diagonales, esta doble diagonal, para poder, por ejemplo, si nosotros queremos dar alguna recomendación del uso de este lenguaje, pues podemos utilizar nuestras dos diagonales. Y prácticamente ese texto que nosotros vamos a escribir dentro de ellas, pues no se van a ver, no van a verse afectados dentro de lo que es nuestro código, ¿verdad? No van a afectar en nada. Tenemos también por acá lo que es el numeral y dice included, ¿verdad? Que prácticamente es como nosotros vamos a dar inicio a nuestro proceso, ¿verdad? Prácticamente esto es el inicio, como decir el inicio del algoritmo, ¿verdad? Prácticamente va a ser esto. Así es como lo vamos a colocar para poder nosotros incluir todo el proceso y dentro de esto va a ir toda la programación, ¿de acuerdo?
Entonces prácticamente esto va a ser el inicio del algoritmo. Así es como lo vamos a colocar, como numeral include, ¿verdad? ¿De acuerdo? Luego tenemos el instream, ¿verdad? Que este es un archivo específico que va a incluir todo lo que es las declaraciones de las entradas y salidas. Cuando hablamos de declaraciones, nos referimos prácticamente a lo que es nuestras variables, ¿de acuerdo? Aquí es dentro de esto vamos a ir incluyendo todas nuestras variables o todos los aspectos que nosotros vamos a necesitar para declarar cada uno de los conceptos, ¿de acuerdo? Entonces ustedes se pueden dar cuenta que aquí ya no aparecen aspectos como dim, integer, ¿verdad? Sino que ahora se va a utilizar como instream, ¿verdad? Que prácticamente va a venir a ser lo mismo que eso, ¿verdad? Que el dim, designar o asignar, ¿verdad? Como un valor entero, como un valor em, cadena de texto, ¿verdad? O de tipo lógico, ¿de acuerdo? Ahora pues ya no utilizamos ese tipo de aspectos, sino ahora se va a utilizar este otro que tenemos acá, ¿verdad? Entonces siempre pueden darse cuenta que hay muchos aspectos que van cambiando de un lenguaje a otro, pero que al final los valores que se van a incluir siempre van a ser las variables, los tipos de datos, también vamos a incluir algunos otros aspectos como los procesos, los signos de sumar, restar, multiplicar, signos como igual, mayor que, menor que, todo esto, pues siempre se va a estar utilizando de la misma manera en cada uno de los lenguajes. Esto no va cambiando, sino que prácticamente lo que va cambiando es el código, ¿verdad? La forma en la cual se va creando la estructura básica de nuestro lenguaje, ¿de acuerdo? También tenemos lo que es el using namespace, std, ¿verdad? Que prácticamente dentro de estos espacios nosotros vamos a colocar prácticamente lo que nosotros vamos a querer utilizar dentro de nuestro programa, ¿de acuerdo? Este aspecto se utiliza de esta forma, así como lo vemos, y algo muy importante es el que nosotros podamos utilizar lo que es el punto y coma para poder terminar nuestras líneas de código. Acá sí vamos a requerir utilizar este aspecto, ¿de acuerdo? En algunos otros programas, como lo es pseudocódigo, también utilizan algo como esto, pero por decirlo así, no es obligatorio el hecho de usarlo, ¿verdad? Si se dieron cuenta, en PSIN nosotros no utilizamos punto y coma o coma en algún momento para separar las líneas de código, pero en el caso de lo que es el lenguaje C++, sí se requiere utilizar, ¿de acuerdo? Ya que es parte fundamental para separar las líneas de código o los diferentes aspectos que nosotros vamos a encontrar. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos ya cuatro tipos de opciones que podemos utilizar para la estructura básica de C++. ¿De acuerdo? Bien, por último, pues ya lo decíamos, tenemos el punto y coma, que este es un carácter que se va a utilizar dentro de nuestras declaraciones, perdón, y con las cuales pues nosotros podemos ir marcando el final de la línea de código, ¿verdad? Tenemos el return 0, que prácticamente nos dice que es el final, ¿de acuerdo? Prácticamente esto es como decir el fin del algoritmo, ¿de acuerdo? En el cual nosotros pues prácticamente vamos a concluir lo que es el proceso de nuestra programación, ¿verdad? De nuestro lenguaje, en donde pues vamos incluyendo cada uno de los diferentes elementos. Entonces ya vimos que tenemos el inicio del algoritmo o del proceso y también tenemos el final, ¿de acuerdo? Con lo que nosotros pues prácticamente vamos terminando para que no nos dé ningún error. Si nosotros no colocamos esto, en algún momento nos puede dar algún error a la hora de ejecutar nuestro programa, ¿de acuerdo? De que sencillamente no va a encontrar el programa donde termina, ¿verdad? Y puede que continúe, que empiece en un bucle, como se le llama, o en un
punto cíclico, que también podemos llamarlo, en donde pues el programa va a estar ejecutando siempre, ¿verdad? No va a tener un final. Entonces siempre colocamos esto. Tenemos el int main, ¿verdad? Que prácticamente nos dice que es el comienzo para ir colocando todos los aspectos del programa, ¿de acuerdo? Aquí es en donde nosotros vamos a ir incorporando todos los aspectos para programar, variables, procesos, operaciones, ¿verdad? En donde ya se va a incluir todo este aspecto, ¿verdad? Nosotros lo podemos hacer dentro del int main, ¿de acuerdo? Ahí es donde vamos a incorporar cada uno de los elementos y procesos que se van a ejecutar dentro de nuestro programa. Y por último tenemos el cout con dos signos menor, usando C++, por supuesto, porque hay otros lenguajes que utilizan otro tipo de aspectos, ¿verdad? Que salidas vamos a dar nosotros con respecto a lo que es pantalla, ¿verdad? Prácticamente nosotros esto es lo que vamos a utilizar para dar a conocer los resultados en pantalla, ¿de acuerdo? Esto es lo que se va a estar utilizando. Estos son los comandos más básicos que nos ofrece lo que es C++ para dar a conocer cada uno de los diferentes elementos que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? O que vamos a utilizar a la hora de programar. En este momento pues estamos viendo únicamente lo que es la teoría. Ya más adelante vamos a ver cómo incorporar cada elemento ya con una situación práctica para que ustedes también puedan darse cuenta cómo los incluimos y por supuesto cómo irlos colocando de manera ordenada, cada uno de estos aspectos, para que ya lo vayan comprendiendo un poquito mejor. Por el momento, pues lo estamos prácticamente explicando de manera teórica, para que ustedes también tengan esa noción de decir, ah, bueno, ya sé que el return 0 es para decir final del algoritmo. El int main, pues prácticamente es para definir, ¿verdad?, lo que vamos a utilizar, que siempre tengo que usar el punto y coma al finalizar una línea de código, ¿verdad? Y cositas así que necesito que ustedes también comprendan, ¿verdad? Y más adelante en nuestra próxima clase ya vamos a traer esto, pero a la práctica, ¿de acuerdo? Y ustedes van a darse cuenta que no es muy complicado de trabajar. ¿De acuerdo? Pues esperando, por supuesto, que la clase les haya gustado y nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad. Un saludo para todos. Adiós.